Vamos a dar inicio a nuestro tema bíblico de hoy y vamos a hablar especialmente de la inspiración bíblica, la inspiración bíblica. Muchos de nosotros tenemos conocimiento y podemos saber qué es inspiración, qué es cuando una persona se inspira, qué es cuando una persona tiene una inspiración. Entonces, para que tengamos esa inspiración, nosotros debemos de saber que para uno tener una inspiración deben de haber unos hechos, debe de haber una memoria y debe de haber un escrito, que ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto cuáles eran los hechos, ya habíamos visto cuál fue la memoria y ya hemos visto que fue un escrito. Entonces, no es nuestra intención, para que nosotros comprendamos, no es nuestra intención y no es mi intención demostrar que la Biblia es un libro inspirado por Dios. O sea, no tenemos ninguna intención de demostrar que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Porque hay veces dicen, compruébemelo, demuéstremelo, hágalo. A ver, ¿quién dice eso? Pero hay que saber que no es nuestra intención demostrar que la Biblia es un libro inspirado por Dios. ¿Y por qué no hay que demostrarlo? Porque eso, ustedes y yo y todo el mundo que creemos en Cristo, lo aceptamos como un punto de partida, como un acto de fe. A mí no me tienen que demostrar, muchas gracias por esa medallita, a mí no me tienen que demostrar que la Sagrada Escritura es un libro inspirado por Dios. No, no es necesario que me lo demuestren. Y yo no tengo que decirle al padrecito, al obispo, al hermano, al religioso, a la monja, al mejor teólogo de este mundo, demuéstremelo, demuéstremelo. Porque yo lo creo, yo lo estoy aceptando y es el punto de partida como acto de fe. Hay cosas que podemos pedirle a otras personas que nos lo demuestren. Pero es como dicen, muéstrame a Dios, muéstrame a Dios. ¿Y uno cómo se lo muestra? Entonces, por eso dicen a alguien, entonces dile a la persona, muéstrame tu cerebro. A ver, muéstrame tu cerebro. A Dios no lo vemos, pero sabemos que está. Tu cerebro no lo vemos, pero sabemos que está ahí adentro. Entonces, para que nosotros vayamos comprendiendo, mis queridos hijos, que no es nuestra intención demostrar a nadie que la Biblia es un libro inspirado por Dios. No es la intención, sino que eso nosotros lo aceptamos como punto de partida, como un acto de fe. Yo acepto como punto de partida la Sagrada Escritura como un acto de fe. Ahora bien, ¿qué es inspiración? Porque lo debemos de comprender nosotros qué es inspiración. Y muchos podemos ir al internet y buscar qué es inspiración, ir al diccionario de la Real Academia y ver qué es inspiración. Y muchos de nosotros no necesitamos esos para... Y hay personas que dicen, es que hoy me siento inspirado. Es que hoy me siento inspirada. ¿Y por qué se siente inspirado? ¿Por qué se siente inspirada? Porque es que hoy amanecí con una inspiración, hoy mejor dicho, ay no, es que hoy todo es bonito, todo es color de rosa y me siento máximo. Pero ¿qué es la inspiración? Y esa inspiración, para que nosotros lo tengamos presente, la podemos definir de dos maneras. ¿Y cuál es la primera manera? Cuando leemos una buena poesía, decimos que es una obra inspirada. Cuando yo leo una poesía, cuando yo leo un cuento, cuando yo leo algo y digo, uy, maravilloso, qué inspiración, ¿qué estaría pensando la persona que escribió esa poesía, que escribió ese cuento? Cuando nosotros éramos jóvenes, cuando existían, bueno, somos jóvenes, cuando se creaban esos vallenatos maravillosos, la música del mundo que traían unos mensajes maravillosos, esos vallenatos bonitos que tenían sentimiento como un beso bien sutil y divino, dedicado y sensitivo, quisiera. Y la gente lo escuchaba y decía, ay, me inspiró para dedicárselo, se lo voy a dedicar a esta persona, se lo voy a dedicar a aquella persona, porque cuando yo escuché esa canción, cuando yo escuché ese vallenato,
solo, me inspiró para decirle unas cuantas palabras a la otra persona. Entonces, podemos definir de dos maneras la inspiración. Y decimos que cuando leemos un poema, cuando leemos una poesía, cuando escuchamos una canción, decimos que es una obra inspirada, porque esa persona que cantó, que compuso, se inspiró en algo para escribir, para cantar. Ahora bien, cuando contemplamos una pintura, decimos que el autor estuvo inspirado al momento del pintarla. Cuando vamos al museo y vemos una obra de arte, o cuando tallaron una imagen, o cuando hicieron un paisaje que a los que nos gusta especialmente ir a los museos y demás, ¿qué estaría pensando Miguel Ángel cuando hizo esta estatua? ¿Qué estaría pensando Donatello? ¿Qué estaría pensando cuando pintan esas grandes obras? ¿En qué se estaría inspirando? Y pasa de la misma manera cuando los que hacen caricaturas y demás, los que hacen, que le dicen, venga, yo hago su rostro, venga, yo la dibujo a lápiz. Y uno se sienta ahí y lo empiezan a dibujar. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué los lleva a inspirarse? La belleza de la otra persona. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar pensando qué es la inspiración, lo que lo lleva, lo que llevó al pintor, lo que llevó al escritor, lo que llevó al cantante, lo que llevó al escultor, al pintor, esa gran obra. Ahora bien, en la antigüedad algunos pensaban en la existencia de unas musas que movían el interior de los artistas y los ponían en un estado especial de síntoma con la vida, algo que los movía, algo que entraba, algo que los poseía. No vamos a hablar de espíritus inmundos, sino algo que tenían ahí, que los movía, que los inspiraba, un motor que los llevaba a la imaginación y demás. ¿Qué me inspira a mí? ¿Qué me inspira? Si hablamos de la inspiración, podríamos decir, ¿qué me inspira a mí a trabajar? ¿Qué me inspira a mí a levantarme todos los días? ¿Qué me inspira a mí a orar? ¿Qué me inspira a mí a ayudar al prójimo? Muchas personas, yo me acuerdo que cuando empecé a ayudar a las comunidades, a los niños menos favorecidos, me decían, pero usted, un amigo sacerdote me decía, padre, pero es que usted es como bobo. ¿Usted para qué le ayuda a esa gente? ¿Usted qué hace matándose por allá, recorriendo las veredas, desgastándose a caballo? O sea, ¿a qué? Y decían, esa gente no da nada. Pero ¿qué me inspiraba a mí? ¿Qué me inspira a mí ayudar a los menos favorecidos? ¿Qué me inspira a mí a luchar por los niños que les falta la comida, que les falta el calzado, que les faltan los útiles? ¿Qué me inspira a mí ir a las comunidades menos favorecidas? ¿Qué me inspira a mí llegar donde los indígenas? ¿Qué me inspira a mí tener que caminar 8, 12 horas para llegar a una vereda cuando salgo de misión? ¿Qué me inspira a mí? ¿Paga? No hay. Pero sí hay una gran recompensa. Entonces, la inspiración mía es poder ver al Señor y que muchos hermanos no se pierdan. Entonces, para que nosotros lo tengamos presente, ¿qué me inspira a mí? Y que nosotros podamos comprender qué es la inspiración bíblica, cómo inició eso. Ahora bien, entonces, estábamos diciendo que es ese encuentro, esa cercanía directamente con la vida, con la vida. Y por eso decíamos que en la antigüedad algunos pensaban en la existencia de unas musas que movían el interior de los artistas y lo ponían en un estado especial de sintonía con la vida, lo cual era propicio, lo cual lo podríamos creer en el momento, que podrían estar en un estado maravilloso y que podía pasar eso en su momento.
¿Y por qué los ponían así? Pues para que ellos pudieran hacer cualquier obra artística. Y esto, mis queridos hijos, fue llamado inspiración artística. Cuando yo tengo una inspiración, es más, y lo podemos poner en nuestro diario vivir, cuando yo me inspiro haciendo un plato maravilloso de comida, cuando yo me inspiro decorando mi casa en la Navidad, cuando yo me inspiro ayudándole con los trabajos de mis hijos y que me sale el artista y demás. Y eso es lo que debemos hacer cuando el artista está inspirado, hace cosas maravillosas. Esa es la primera parte. Decíamos que lo íbamos a diferenciar en dos partes. La segunda parte es algo parecido y sucede con la Biblia, algo parecido a lo que decíamos anteriormente. Ya vimos una inspiración en arte, en cosas, en cuentos, en poemas, en música, y la segunda es lo mismo, pero directamente con la Biblia. Y decíamos que desde antiguo el pueblo de Israel y luego las primeras comunidades cristianas descubrieron en los escritos de la Biblia, en sus páginas y en sus frases, algo muy profundo y especial que los animaba, que los inspiraba y los movía a una vida mejor. Algo dentro de esa palabra, algo de eso que está escrito, algo de eso que está ahí, que nosotros conocemos como Sagrada Escritura, cuando yo la meditaba, cuando yo la leía, cuando yo la ponía en práctica, me animaba, me inspiraba y me movía a tener una vida mejor. Y es algo que nosotros debemos de tener muy en claro, que desde antiguo, el pueblo de Israel y luego las primeras comunidades cristianas descubrieron en los escritos de la Biblia. Por eso nosotros tenemos que meditar y tenemos que sumergirnos en la Biblia, en algunas páginas y en algunas frases como los Salmos, o como les decía en días anteriores, qué rico que usted se levante y abra su Sagrada Escritura y busque así al azar y se lea el versículo, los 3 versículos, los 2 versículos, no mucho, 1, 2 o 3 versículos, y sienta esa presencia. Entonces, en esas páginas y en las frases que encontraban dentro de la Sagrada Escritura, ellos encontraban algo que los animaba, que los inspiraba y los movía en tener una vida mejor. Y por eso decimos, ¿qué es lo que a mí me inspira? Hay veces me dicen, padre, deme una frase de motivación. Hay frase, padre, motívenos para ser mejores. Y yo le digo, es que yo no tengo que motivarte. Es que yo no te tengo que motivar a ti a lo que tengas que hacer. Tú misma tienes una motivación. Dime, ¿qué piensas en el futuro? No, padre, es que yo quiero tener una casa. No, padre, es que a mí me encantaría tener una huertica. No, padre, es que a mí me encantaría viajar por el mundo. No, padre, es que a mí... Y ahí uno ya empieza a ver cómo ellos se van motivando. Y yo le digo, bueno, yo no les tengo que motivar. Usted misma tiene la razón para motivarse. Usted misma tiene la razón para agradar a los demás. ¿Cuál es su sueño? No, padre, mi sueño es irme a Roma, pagar un viaje de esos de las parroquias que ofrecen e irme 20 días por allá a Roma bueno, esa es tu motivación. Lucha por eso. Vive eso. Transforma eso. Entonces, cuando ellos descubrieron por medio de las frases, por medio de las cositas de la Sagrada Escritura, ellos descubrieron que detrás de los textos estaba el mismo Dios como autor de estas páginas. Y esto lo llamamos inspiración divina, mis queridos hijos. Saber que cuando nosotros nos adentramos y tomamos esa palabra de Dios para nosotros, y ahí está la motivación en una parábola, en un salmo. Ya habíamos dicho que lo aceptamos por fe, pero ahora decimos que esto lo llamamos, y a esto lo llamamos inspiración
divina, inspiración divina. ¿Por qué inspiración divina? Porque viene de Él. Ahora bien, ¿cómo fue descubierta la Biblia como libro inspirado? Es lo que nosotros nos podemos preguntar, porque ya sabemos cómo empezó, y lo comparamos. Pero ahora, ¿cómo nos podríamos nosotros contestar la pregunta, ¿cómo fue descubierta la Biblia como libro inspirado? Porque ya lo podemos saber nosotros, que lo aceptamos en fe. Pero ¿cómo podemos constatar y cómo podemos decir cómo fue descubierta la Biblia como libro inspirado? Pues de la misma manera, hay dos explicaciones sobre este punto y es lo que nosotros podemos comprender en el momento. La primera va a ser similar a lo que ya habíamos hablado, pero un poquito diferente. Podemos decir y podemos aclarar que la misma Biblia, dentro de ella, que la misma Biblia, desde dentro, desde el centro de la misma, nos comunica la certeza de que todo lo que está allí está escrito y ha sido inspirado por Dios. Por eso decimos, ahí en el púlpito, ahí en el atril, ahí en el ambón, cuando se hace una lectura, decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aceptamos, creemos y vivimos que la misma Biblia desde dentro nos comunica y nos da la certeza de que todo lo que está allí consignado, está allí escrito, ha sido inspirado por Dios. Ahora bien, un ejemplo, cuando los profetas dicen solemnemente, así dice Yahvé, así dice el Señor. Y lo podemos ir a constatar en Amós capítulo 1, versículo 3 al 6. Y vamos a encontrar, así dice Yahvé. O encontramos, Yahvé me dijo, Yahvé me dijo. Y lo podemos encontrar en Isaías capítulo 8, versículo del 1 al 5. Y eso nos lleva a que nosotros podamos constatar que esta afirmación, perdonando la redundancia, está afirmando que su palabra es palabra de Él mismo, que es palabra de Dios. Y por eso, cuando nosotros nos paramos allá, en el púlpito, nos paramos allá detrás del ambón, del atril, y decimos palabra de Dios. Y yo soy una persona muy, muy crítica. Y por eso, cuando estamos en el grupo de los lectores, los hago que repitan y repitan y repitan y repitan. No como ese video que salió una vez por ahí, una señora leyendo por ahí dijo, yo soy el pan Bimbo bajado del cielo. Uy, ¿cuándo llegó Bimbo al cielo? ¿Cuándo llegó esta empresa de panes Bimbo al cielo? Yo soy el pan Bimbo bajado del cielo. No, pues ahora vamos a comer sabroso. Pan Bimbo, imagínese. Y la palabra de Dios dice, yo soy el pan vivo. No Bimbo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y entonces imagínate, yo soy una de las personas, soy muy crítico en eso. Claro, todos nos podemos equivocar. Si la señora hubiera dicho, yo soy el pan Bimbo, y dice, perdón, qué pena, yo soy el pan vivo, no pasa nada. Pero como ella siguió, yo soy el pan Bimbo bajado del cielo, todo aquel, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, si yo hubiese estado ahí, cuando ella diga palabra de Dios, yo no contesto nada. Porque primero, el pan Bimbo no es palabra de Dios, es palabra de un mortal que se le dio por decir yo soy el pan Bimbo. Y por eso las personas, dice la palabra de Dios, que hay de aquel
que se coma, o bueno, que salte, dependiendo de la traducción, un punto o una coma que modifique la Sagrada Escritura. Pecado grave, pecado, mejor dicho, no nos podemos equivocar cuando estemos proclamando. Y por eso soy tan exigente que me siento con ellas y le digo, lea. Una vez le dije a una lectora, ¿ya leyó? Sí, padre. ¿Segura? Sí. Recuerden que tienen que leer y releer porque hay palabras que hay veces se nos traban, hay palabras, términos que son difíciles de pronunciar. Y que se nos pueden confundir. No, estoy bien, padre, yo ya me leí. Lea, por favor. No, yo ya me la sé. Ah, bueno, usted ya se la sabe. Y salió allá. Y empezó, la lengua se le traba. Y yo la miraba de reojo, porque es que nos da pereza preparar la lectura. Y de ahí es lo importante, mis queridos hijos, que lo que tú proclamas ahí, si perteneces a los lectores, a cualquier ministerio que te toque proclamar la palabra de Dios, hay que saber que lo que tú estás leyendo es palabra de Dios. Y si tú lo modificas, pues ya no sería palabra de Dios. Y eso hay que tenerlo muy claro. Por eso lo importante de leer y releer y releer y releer y releer para que no nos equivoquemos y no salgamos allá diciendo yo soy el pan Bimbo bajado del cielo. Entonces, para que nosotros lo tengamos muy presente. De la misma manera sabemos, mis queridos hijos, que la segunda carta de Timoteo nos dice que todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. Y qué bonito que lo que nos dice, y eso sombréenlo ahí, escríbanlo, porque es que dicen, no, es que el padre entonces leyó y su homilía, mejor dicho, nos regañó. En su homilía, mejor dicho, nos ofreció productos. En su homilía, entonces lo usó. Y hay padrecitos, yo les compartía una vez que había una vez un padrecito que se volvió loco. Y para los que no lo han escuchado, yo estaba como en cuarto de filosofía. Y este padrecito me tocó acompañarlo ahí y le ofrecieron unos productos qué pena mencionarlo, de OmniLife, For Life, bueno, algo de eso que termina en Life, y él empezó ahí en su saloncito parroquial a vender los productos y demás, y los consumía y demás. Pero fue tan el grado de, ¿cómo se puede llamar?, de ridiculez, que un día estaba en una homilía de las tentaciones del Señor, y él dijo, y es que hermanos, el Señor no tuvo tentaciones, ¿saben por qué? Y todos, ¿por qué, padre? Porque él se alimentaba muy bien, y cuando él se alimentaba muy bien no caía en tentación. Por eso, hermanos, hay que consumir los productos de esos, Forlay, OmniLife y demás. Y los espero mañana si quieren para que compartamos ahí y comamos para no caer en tentación. A ver. No. Y eso para nosotros es algo diferente. Sí, es algo diferente. Entonces, nosotros podemos encontrar en la segunda carta de Timoteo que nos dice que todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios. Y eso lo sabemos por fe. Y son útiles para enseñar. Por eso nosotros enseñamos por medio de la palabra de Dios. Y ustedes enseñan por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace parte de nuestra vida. También nos sirven para debatir. Y por eso encontramos ahí hermanos sacerdotes debatiendo, el padre Toro y otros padres debatiendo ahí con hermanos separados y demás.
y buscando la realidad y demás. Para corregir, usamos la palabra de Dios para corregir, para exhortar al pueblo, para decirle qué está bien y qué está mal. ¿Y por qué no? Para guiar en el bien. ¿Qué es lo que hacemos? Meditar la palabra de Dios y hacer, como dice, haced, como en las bodas de Caná le dijo María, hagan lo que Él les dice. Entonces, para guiar al bien, para guiar al pueblo. Entonces, no es que no la podamos usar, sí, pero sabemos que es inspiración divina y que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para debatir, para corregir y para guiar en el bien. Y eso lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, el versículo 15 de este pasaje bíblico encontramos que se reconoce que la Escritura son sagradas. La Escritura es sagrada, mis queridos hijos, porque nos dan sabiduría y nos llevan a la salvación. Este libro que nosotros tenemos aquí, muchos en su casa, es sagrado. No es para jugar, no es para usarlo de pisapapel, no es para partir la panela, no es para pegar el zapato, no es para nada de eso, no es para sostener la antena, no es para ponerlo en la biblioteca para que los libros no se volteen, no, es un libro sagrado. ¿Y por qué es un libro sagrado? Porque nos dan sabiduría y nos lleva a la salvación. La sabiduría de Dios está ahí en el libro. Si yo quiero ser sabio, medito la palabra de Dios. Si yo busco la salvación, medito la palabra de Dios. Y eso es importante. 2. Sabemos que las comunidades cristianas desde fuera han reconocido en la Biblia su fuente de inspiración para la vida. Estas comunidades han descubierto esto, mis queridos hijos. Las comunidades cristianas desde fuera, los apartados, han reconocido en la Sagrada Escritura su fuente de inspiración para la vida. Mi vida cambia cuando yo me entrego a Él, cuando yo hago mía, intrínseca esa palabra de Dios para mí. Por eso, estas comunidades se preocuparon por definir qué libros tenía el carácter de inspirados. Ellos se preocupaban por mirar cuáles eran los libros que iban a tener ese carácter de ser inspirados. Y así fue surgiendo el canon bíblico, que más adelante lo vamos a ver, la lista oficial de los libros sagrados, lo que hoy conocemos como el canon. Este es el canon que en el tercer día pues lo vamos a conocer. Ahora bien, ¿cómo inspira a Dios? Porque ya sabemos que es un libro inspirado, ya sabemos cómo fue descubierta la Biblia como libro inspirado, pero ahora debemos de saber cómo inspira a Dios. Y como les digo, nosotros nos podemos inspirar escuchando una canción, nos podemos inspirar viendo un cuadro, nos podemos inspirar de muchas maneras, pero ¿cómo inspira a Dios? Entonces, hay que saber que Dios ha intervenido de diversos modos para que su mensaje liberador que encontramos en la Sagrada Escritura y ese mensaje de liberación y ese mensaje de vida sea escrito y llegue a las personas sin mayores problemas. Y por eso nuestro Señor nos hablaba en parábolas, para que todos pudiéramos comprender, para que el mensaje fuera tangible, para que nosotros
lo pudiéramos saborear. Ahora bien, se puede hablar de 3 momentos en los que Dios ha inspirado ese acontecimiento para que eso suceda. Y es donde nosotros debemos de comprender eso. 3 momentos donde Dios ha inspirado para que ello que estamos comprendiendo, para que esa inspiración pues sea comprendida por cada uno de nosotros. La primera, Dios inspiró o Dios se inspiró en la vida del pueblo de Israel. Es decir, inspiró sus deseos de vivir, de luchar y de encontrarse en Él y de encontrarse con Él. ¿Con quién? Pues con el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Abraham, Moisés, Amós, Isaías. Y cada uno de ellos y otros de ellos se convirtieron en fuente de inspiración para la vida. Y de ahí es donde uno dice, ¿cuál es mi personaje bíblico favorito? No, es que yo me identifico. Es que yo me inspiro. Es que a mí me gusta. Es que yo me veo. Y lo podemos decir cuando tomamos la historia de los santos. Por ejemplo, el santo, yo tengo a San Benito Abad, que es mi patrono, pero mi nombre religioso es Amadeo. Y cuando yo leo la vida de San Amadeo, se parece a una vida similar a la mía. No estamos hablando directamente de los dones que comparto directamente, pero directamente la inspiración. Entonces, 2. Dios inspiró en el hablar y en el transmitir, en su habla, en su transmitir. Aunque los protagonistas, debemos de comprender, no hayan escrito cosa alguna, el pueblo habló y transmitió orantemente lo que escucharon de ellos, conservando la fidelidad, la tradición de los mayores. Y al hablar se fue transmitiendo sin modificar, sin cambiar. Y antiguamente pasaba así con la palabra de Dios. Nadie podía meditar la Sagrada Escritura, nadie podía tenerla. Y leían y escuchaban lo que se decía y lo aprendían tan de memoria que eso lo podían compartir con otra persona. Entonces, Dios inspiró en el hablar y el transmitir. Y debemos de saber que aunque los protagonistas no hayan escrito, el pueblo habló y transmitió orantemente, o sea, por su voz, lo que escucharon de ellos. ¿De quiénes? Conservando con fidelidad la tradición de los mayores. Y para que lo podamos comprender, como cuando sube Emi a cantar, como cuando suben algunos de ustedes cantar, que dicen que sus papitos, sus mayores les enseñaron. Y eso lo cogieron para ustedes y ustedes también lo están transmitiendo de la manera que ellos lo hicieron. Esos cantos maravillosos los han transmitido, esas experiencias de vida las transmiten y pueden llegar de generación en generación. Ahora que enseñan a sus hijos a orar, a sus nietos a orar, a sus sobrinos a orar, y eso es lo que ellos van a transmitir más adelante, mis queridos hijos. Es lo que ellos van a transmitir más adelante. Y 3, Dios inspiró al escribir. Dios inspiró al escribir. Y decimos, pero bueno, ¿qué inspiró al escribir? Pues cuando Él inspira al escribir, podemos decir que Él movió la voluntad de ciertas personas y le puso el deseo de escribir lo que había recibido como un mensaje inspirado. Así, mis queridos hijos, redactaron obras que corregían la vida del pueblo y el mensaje liberador de Dios. Padre, pero eso está como algo confundido. ¿Cómo así que Dios inspiró al escribir?
¿Cómo así que Dios inspiró al escribir? Es la voluntad de Dios que movió a ciertas personas y les puso ese deseo de escribir lo que habían recibido como mensaje inspirado. Para entenderlo un poco mejor es cuando, es un ejemplo nomás, tú estás haciendo alguna actividad, entrándote en un descanso y soñaste algo maravilloso y tú dices, voy a escribirlo para que no se me olvide y para poderlo compartir. Es para que lo tengamos presente. Y por medio de eso, de esa inspiración, de ese escribir, se empezaron a redactar y se redactaron obras que corregían la vida del pueblo y el mensaje liberador de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender. Entonces, recapitulemos, mis queridos hijos. Ya sabemos qué es la inspiración y hoy nos tiene que quedar claro qué es la inspiración, cómo fue descubierta la Biblia como libro inspirado, y estábamos hablando directamente de algunos pasajes bíblicos que nos decía, así dice Yahvé, Yahvé me dijo, y que de la misma manera, al ser inspirado por Dios, pues la Biblia nos sirve especialmente para debatir, para enseñar, para corregir y para guiar al pueblo. Y también aclarábamos en el momento cómo inspira Dios por medio de su palabra, cómo nos inspira Dios por medio de su palabra y cómo esa inspiración se hace vida del pueblo. ¿De cuál pueblo? De Israel, pero hoy se hace vida de nosotros como pueblo. ¿Sí? Y que eso nos permite hablar y transmitir ese mensaje de salvación y que después fue escrito porque fue movido por la voluntad de Él que le reveló, se escribió y se compartió. Eso quiere decir que los redactores o esas obras que se redactaron, mis queridos hijos, fueron corregidas y corregían a la vida de un pueblo ese mensaje de salvación, ese mensaje de liberación, ese mensaje de Dios. Hasta ahí vamos claro. Ahora bien, debemos de contestar unas preguntas que nos pueden quedar ahí para que nosotros las meditemos. Y hoy se nos podría preguntar, y hoy se nos podría decir a cada uno de nosotros, y hoy podríamos contestar la primera pregunta. Ahora bien, podríamos decir, ahora, después de este tema, yo personalmente, usted personalmente, ¿qué entiende por inspiración? ¿Qué entendemos por inspiración? Y ya sabíamos y ya habíamos hablado cómo es que una persona se inspira. Ahora bien, otra pregunta que podemos contestarnos ahí. ¿Cuáles son los momentos de la inspiración bíblica? Y también lo pudimos tocar hoy en este tema. ¿Cuáles son los momentos de la inspiración bíblica? Y por último, podríamos dejar ahí buscar, indagar, encontrar en qué textos bíblicos hemos encontrado palabras de inspiración para nuestras vidas. Y ya les había dicho cómo sabemos que es un texto inspirado por Dios. Que si nosotros, cada vez que nosotros vayamos leyendo un texto bíblico e encontremos palabras que dicen, así dice el Señor, es porque fue algo inspirado. Yahvé me dijo, está inspirado. Todo lo que nos hable especialmente de esa manera. Entonces debemos de empezar a buscar citas bíblicas donde encontremos la inspiración de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de hacer el trabajito y enviármelo. Ahí como muchos me han compartido su fotico. Entonces van a contestar esas 3 preguntas
esas 3 preguntas y me las pueden compartir de la misma manera que han hecho con el canon, con la biblioteca, con la creación y demás. Entonces, para los que, tocaba escribirlas, tocaba hacerlas. ¿Qué entendemos por inspiración? La primera. La segunda, ¿cuáles son los momentos de la inspiración bíblica? Y la tercera, ¿en qué textos bíblicos hemos encontrado la palabra de inspiración para nuestras vidas? Y ya les dije, todos los textos que dicen, así dice el Señor, así dice Yahvé, así dice el Señor, Yahvé me dijo, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengamos muy pendiente. Muy bien, digamos entonces, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.